Bienvenidos a su cátedra Fundamentos de Economía. Vamos a trabajar en esta oportunidad con la unidad 5, que se refiere al sistema monetario financiero. Y para comenzar, vamos a trabajar con el tema de la naturaleza y funciones del dinero, que es importante, dijéramos, tener claridad que íbamos a entender por dinero y cómo esto ha venido evolucionando. Para luego, posteriormente, vamos a tratar ya de entender el sistema monetario financiero, tal como funciona la economía. Pero necesitamos partir de estas ideas, dijéramos, básicas. Entonces, en los inicios de la actividad económica, el intercambio de bienes se llevó bajo la forma directa del trueque directo. Esta era una forma con la cual, pues, se hacía, dijéramos, la actividad económica en un principio, bajo el trueque. Esta forma de intercambio requería para su realización que cuando una persona cualquiera trataba de obtener los bienes para la satisfacción de sus diversas necesidades, le era preciso encontrar y entrar en relación directa con otras personas que dispusieran en exceso de los bienes que aquella necesitaba y que a su vez necesitaran de lo que ella poseía en exceso, de tal manera de que se pudiese entonces generar ese intercambio de los excedentes que cada quien tenía. Pero obviamente esto, dijéramos, va a generar ciertas dificultades en cuanto a la dificultad de valorar cuánto yo tengo que entregar por lo que necesito y de igual manera la otra persona determinar si lo que se le está entregando es lo justo, lo adecuado. Entonces, esa, dijéramos, valoración en esta etapa del trueque es bastante, dijéramos, complicado. Entonces, se vuelve, dijéramos, necesario que exista un bien que pueda permitir facilitar el intercambio de los bienes. Y aquí es donde, dijéramos, aparece el dinero, que viene a facilitar la valoración de las cosas que se van a intercambiar, que se van a comercializar a través de mercancía, dinero, que va a facilitar entonces esta actividad. Entonces necesitamos identificar cuáles son la naturaleza y funciones del dinero. Y son varias las funciones que cumple el dinero en la sociedad capitalista. Y las más importantes son, en primer lugar, que es una medida de valor. Ella nos permite poder valorar los bienes que se requieren para satisfacer las necesidades. También es un patrón de precios, es un medio de cambio y de circulación, también es un medio de atesoramiento y de acumulación y un instrumento de pagos diferidos. Así también se maneja el concepto de un dinero mundial. Entonces, el intercambio de mercancías llevado a cabo mediante el trueque directo presenta dos dificultades principales que eran, en primer lugar, encontrar la coincidencia de deseos o voluntades entre compradores y vendedores para cada mercancía en particular. Imagínense la dificultad que esto presentaba. Por otro lado, el cálculo de las tasas o proporciones de cambio entre una y otra mercancía en particular. Entonces, ante la ausencia, ¿verdad?, del dinero, eso obviamente genera el trueque y eso obviamente genera estas grandes, dijéramos, dificultades para poder realizar las transacciones económicas. Entonces, lo más importante acá que debe observarse, cualquiera que sea la mercancía que se haya usado o se use como dinero, es la utilidad que la sociedad le atribuye al asignarle el papel de instrumento para realizar el intercambio de las demás mercancías, convirtiéndola en un objeto de aceptación general en términos del cual se efectúan todas las transacciones. Eso es lo más importante que se debe de tomar en cuenta cuando una mercancía sea seleccionada para que ésta sea utilizada como dinero y facilite las transacciones comerciales. Entonces, la aparición y uso del dinero vino a resolver las dificultades principales que planteaba el intercambio a base del trueque directo.
Y destaca en todo bien o mercancía que se use como dinero dos características esenciales y muy particulares en su condición de instrumento de intercambio, que son, en primer lugar, que sea de utilidad y en segundo, de aceptación general. Esas dos condiciones son fundamentales. Hay que tomarlas muy en cuenta para poder, dijéramos, considerar cuando una mercancía se ha decidido considerarla dinero. Entonces, ya hemos dicho que desde el punto de vista de la teoría económica, no es la utilidad expresado como la capacidad de satisfacer una o varias necesidades de acuerdo a su naturaleza, lo que interesa de los bienes que se usan como dinero, sino más bien la utilidad que las sociedades incorporan al darle la categoría de dinero. ¿Por qué? Porque en primer lugar tiene que tener una aceptación general y tiene que facilitar las transacciones y también facilitar la valoración a través de ir estableciendo también una fragmentación de la misma para poder establecer una mejor valoración de los bienes que se están transando. Y eso obviamente va a facilitar, dijéramos, las operaciones comerciales. Entonces, independientemente de que a través de la historia que encontramos diferentes mercancías que han sido usadas como dinero, el análisis económico, más que este dato histórico, le interesa estudiar las diferentes clases de dinero, atendiendo a la forma en que se crea y el uso que la sociedad hace de él. Está bien el enfoque histórico, ¿verdad? Pero hoy nos vamos a centrar en esta parte. De acuerdo a lo dicho, entonces podemos decir que el dinero se divide en tres clases. En primer lugar, el dinero metálico o moneda fraccionaria. Segundo, los billetes de banco o papel moneda. Y tercero, el dinero bancario. Esas, dijéramos, serían las tres clases de dinero que vamos a encontrar en la economía. Entonces, ¿qué funciones va a desempeñar el dinero? En primer lugar, una función fundamental que el dinero va a desempeñar en la actividad económica es la unidad de cuenta. Quiere decir que el dinero sirve para medir el valor de las distintas mercancías que se intercambian en el mercado, facilitando el establecimiento de las proporciones entre unas y otras. Esto es sumamente importante porque permite agilizar, dinamizar las transacciones económicas. Y eso le da ese carácter dinámico al mercado. Segundo, como medio de cambio, consiste en la cualidad que la sociedad atribuye al dinero de servir de instrumento para la realización de las transacciones económicas. Esto permite entonces poder, dijéramos, cambiar fácilmente el derecho de propiedad. Porque cuando yo entrego el dinero por el cual una mercancía está valorada, en ese instante la persona me entrega el bien y también me entrega el derecho de propiedad. Entonces facilita, ¿verdad? Facilita fácilmente esa, dijéramos, situación. Una tercera función es un depósito de valor. Consiste en su propiedad intrínseca de poder ser guardado con facilidad y seguridad durante periodos más o menos largos de tiempo, lo cual permite conservar la riqueza. Yo puedo perfectamente guardar dinero y ese dinero puede pasar guardado unos 5 o 10 años y si está bien resguardado, pues no se me va a deteriorar y cuando yo lo quiero utilizar, pues perfectamente él va a mantener el valor que éste tiene y perfectamente yo lo puedo utilizar para poder hacer las transacciones que requiero hacer en el mercado. Entonces, el depósito de valor me permite poder hacer eso. Y finalmente, una cuarta función es como patrón de pagos diferidos. Y consiste que el dinero sirve en cualquier oportunidad para compensar deudas contraídas en épocas anteriores, ya sea que dichas deudas se deriven de la cesión de otras mercancías diferentes al dinero o bien del dinero mismo, como el caso de los préstamos. Entonces, el dinero también desempeña esta función del patrón de pagos diferidos, que nos permite poder solventar
compromisos económicos que hayamos contraído en el tiempo, y eso pues perfectamente lo podemos solventar a través del dinero, de esa función que éste tiene. Ahora bien, que el dinero desempeñe eficientemente las funciones de depósito de valor y patrón de pagos diferidos depende en alto grado de la estabilidad del sistema económico. Por eso es importante que exista estabilidad, porque al haber estabilidad, entonces estas funciones, específicamente las de depósito de valor y patrón de pagos diferidos, pueden, dijéramos, garantizarse. ¿Por qué, verdad? Porque en otras palabras, quiere decirse que cuando el sistema económico se ve afectado por una inflación o una deflación, según el grado en que estos se desarrollen, el poder adquisitivo del dinero puede verse reducido o aumentado hasta el punto que dicha función puede dejar de ser cumplida satisfactoriamente. De ahí entonces la importancia de poder mantener una economía equilibrada, de manera de que se pueda garantizar, dijéramos, niveles de inflación manejables que no golpeen, dijéramos, a la población. ¿Por qué? Porque en alguna medida va a afectar estas funciones que el dinero tiene. O en el otro caso, ¿verdad? También puede afectar si hubiese un caso de deflación. Pero lo más quizás complicado acá son los procesos inflacionarios, que al final van a afectar las capacidades reales que las personas tienen en función del dinero que éstas puedan devengar, derivado de su participación en el proceso productivo. Entonces, estas, dijéramos, se verían afectadas. De ahí la importancia de crear mecanismos de política económica que vengan a garantizar la estabilidad de la economía. Y eso va a permitir garantizar la estabilidad en el nivel de precios, específicamente los que están relacionados con la canasta básica. Ahora bien, ¿cómo se crea el dinero? Recordando las clases de dinero que ya hemos analizado, debemos referirnos esencialmente a dos formas de creación de dinero. La primera, la impresión, y la segunda, las operaciones activas de los bancos. Estas son, dijéramos, las maneras como se va a crear dinero. La facultad de imprimir dinero, dice, es propia del Estado a través del Banco Central de Reserva, que en la organización moderna del sistema monetario la ejerce de forma exclusiva. Es decir, los bancos privados no pueden imprimir moneda, sino que esta es una función exclusiva del Banco Central de Reserva. Claro, hoy, en la actualidad, en nuestra economía, a partir de la Ley de Integración Monetaria, establece la libre circulación del colón y del dólar, pero prácticamente lo que circula en nuestra economía es dólar. Entonces, el Banco Central de Reserva no puede imprimir dólares, los tenemos que comprar para poder tener una moneda que permita hacer todas estas funciones que hemos estado analizando. Entonces, esa función, hoy por hoy, el Banco Central no la tiene. Pero, dijéramos de una manera general, es una función exclusiva del Estado que la ejerce a través del Banco Central de Reserva. Las operaciones activas de los bancos constituyen la forma en que se crea dinero bancario. Las operaciones activas de los bancos son la concesión de créditos, que pueden ser créditos a personas naturales o personas jurídicas, la compra de valores, la constitución de sus reservas legales y otros títulos que van a permitir estas operaciones de la banca. Entonces, esas serían, dijéramos, las dos formas como se va creando dinero. Entonces, la capacidad de creación del dinero del sistema bancario se puede determinar en un momento dado por medio del volumen de depósitos, de que se dispone en relación con la tasa del encaje legal. Dado entonces que los bancos privados, por decirlo así, no pueden emitir moneda, porque es una función exclusiva del Banco Central, entonces estos tienen que ver la manera de cómo hacer que las personas depositen
bajo concepto de ahorro, depósitos a plazo o cualquier otra forma, el dinero, porque este es el que ellos van a utilizar para poder generar el dinero bancario. Entonces, ahí es donde nosotros empezamos a comprender por qué la banca hace una serie de promociones para hacer que las personas depositen su dinero en el banco para luego estos poderlo utilizar para financiar operaciones de crédito tanto a las personas naturales como a los sectores productivos. Entonces, la creación del dinero bancario se puede calcular a través de esa ecuación, que es igual a 1 sobre E por D, donde DB es el dinero bancario, E el encaje legal, D el monto de los depósitos y 1 sobre E es el inverso del encaje legal. Veamos un ejemplo. Si tenemos un monto de depósito de $10,000, un encaje legal del 20%, el inverso del encaje legal es 5, sustituyendo en la ecuación, logramos calcular que con esas variables el dinero bancario generado es $50,000. Quiere decir entonces que por cada dólar que se deposita en el banco, los bancos a través de sus operaciones generan $5 más. De ahí entonces la importancia de poder controlar estas operaciones para garantizar, dijéramos, el monto de masa monetaria que la economía requiere para poder funcionar adecuadamente, sin generar escasez ni excesos, porque esto obviamente va a afectar la tasa de interés y obviamente eso va a generar distorsiones en la economía, porque al final el dinero se va a comportar como una mercancía más. En el mercado monetario va a existir una oferta monetaria y va a existir una demanda monetaria. Entonces se requiere poder hacer una estimación adecuada de cuánto es lo que la economía requiere para funcionar adecuadamente. Porque ya vimos de la capacidad que tienen los bancos para crear dinero bancario a partir de los depósitos que hacen los ciudadanos o las empresas en los bancos y luego estos pues los prestan para poder echar a andar pues los programas de las personas, los proyectos, perdón, de las personas o los proyectos, dijéramos, de las empresas. Entonces es importante poder, dijéramos, manejar este tipo de variables. Debe de existir entonces un control. Ya vimos entonces cómo se crea el dinero. Por lo tanto, deben de haber mecanismos de control. Dos cuestiones fundamentales en relación al control del dinero se han planteado en la teoría monetaria y estas son, en primer lugar, ¿cuál es la cantidad de dinero necesaria que la economía necesita para poder funcionar? Y en segundo lugar, ¿en qué forma se regula dicha cantidad de dinero? Entonces, esto es importante que nosotros lo sepamos para poder entender que si bien hay una emisión exclusiva del Banco Central de Reserva y que esta puede ser, recordando conceptos anteriores, de tipo orgánica, sí, solo sí existe un crecimiento en los sectores reales. Y si no existe un crecimiento real y emitimos dinero, pues entonces hay una emisión de tipo inorgánica y esta nos va a generar inflación. Por lo tanto, debe haber un control sobre la emisión de dinero también por parte del Banco Central de Reserva. El dinero bancario, que es producto de los préstamos que los bancos hacen a los agentes económicos y que obviamente van a generar una masa adicional de dinero que también hay que controlarla y hay que estimarla. Entonces, debe de existir control. Ahí es donde entran estos dos, dijéramos, aspectos. La cantidad necesaria que la economía requiere para funcionar y en qué forma se regula dicha cantidad de dinero. Entonces, la cantidad necesaria de dinero se puede estudiar desde 4 puntos de vista, que son, en primer lugar, el enfoque mercantilista. Y este dice que va a depender del ingreso nacional.
Entonces, dependiendo de eso, entonces se va a estimar la masa monetaria que el sistema requiere para poder funcionar. El otro punto de vista es el punto de vista de los saldos monetarios. Este fue planteado y desarrollado por Alfred Marshall, donde él sostiene que la cantidad de dinero necesario está determinado esencialmente por el monto del ingreso nacional. Y él planteó la siguiente ecuación: M igual K por Y, donde M es la cantidad de dinero, Y el ingreso nacional y K la proporción del ingreso que el público desea mantener en efectivo. Entonces, es una forma de cómo hacer esa estimación. Otro punto de vista es el de la banca comercial y se determina por la necesidad de financiamiento de la producción y que las instalaciones de la planta de producción debían financiarse con la venta de acciones, emisiones de bonos o reinversión de utilidades. Entonces, este es otro punto de vista que también nos permite hacer esa estimación. Y finalmente, el punto de vista moderno. La cantidad de dinero se establece por la oferta y demanda de dinero. La oferta constituida por la creación y la demanda de acuerdo a la preferencia por la liquidez. Y aquí entra una variable bien interesante cuando hablamos de la preferencia de la liquidez. Entonces, la liquidez plantea tres causas por las que la gente desea tener liquidez. Y estas son, en primer lugar, el motivo de transacción. ¿Por qué? Porque la gente necesita dinero para hacer las transacciones del día a día, para poder pagar el autobús, para poder comprar en el supermercado o en el mercado de la comunidad. Es decir, para esas, dijéramos, transacciones, la gente necesita tener liquidez. También el motivo de precaución, es decir, ante una eventualidad que se pueda presentar, por ejemplo, una enfermedad. Entonces yo necesito tener dinero para poder responder a una situación que se pueda presentar. Y finalmente, el motivo de especulación. Pudiera darse una opción, una oportunidad de comprar algo a buen precio, entonces yo necesito tener dinero para aprovechar una oportunidad de mercado que se me pueda presentar. Bien, esto sería todo por hoy y nos veríamos hasta la próxima. Gracias.